Lo que tú callas, Señor, justamente es es ese ruido, Dios de los cielos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, lo mismo que en los cielos y en la tierra, por tu espíritu, Señor, danza nuestro cuerpo, por tu gloria, Dios de los cielos, se mueve, Señor, nuestro espíritu y canta y alaba, bendito Padre Celestial. Y eso es un sonido eterno que nunca se acallará, porque, Señor, es el sonido de la verdadera alabanza, que nos lleva, Señor, al lugar de nuestra reunión, que nos lleva, Señor, a nuestro corazón y que da vida, Dios de los cielos, a nuestras manos, que da vida, Señor, a nuestro trabajo, que da vida, Dios de los cielos, a lo que somos, tus hijos, porque, Señor, con una palabra tuya, Señor, basta, Padre de los cielos, para que vuelva a ti cumpliéndose tu voluntad, lo que se levanta, lo que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús brota, lo que sale de nuestro corazón, porque vinimos de este mundo, Señor, para ungir lo que tú ungiste, y desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, desde nuestros fundamentos hasta nuestra piedra angular, siga fluyendo, Señor, espíritu, porque aún, Señor, incluso en las lluvias, en por ligeras que sean, nos vemos, porque quien verdaderamente está trabajando eres tú. Bendito Padre Celestial, porque tú, Señor, eres el que mueves tu espíritu y nos das, Dios de los cielos, el lugar, Señor, cercano a ti, el lugar de tu propiciación. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor, porque a tu diestra, porque en tu diestra, Señor, está tu verdadera justicia. Y esa, Señor, es la que rodea, Señor, nuestra vida cada vez que nos abrazas. Y, Señor, volvemos a tu diestra cada vez que somos capaces de abrazar lo que tú abrazas. Los santos, Señor. Bendito seas por tu santo. Y un saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, buenos días. Bendiciones, perdón por el retraso de la mañana, eh, pero bendito sea Dios que podemos alargarnos o podemos acortarnos. Así que eh, hoy estamos previos a un acontecimiento bíblico que lo tenemos en el libro de Esther. Entonces, como ustedes saben, estamos en el mes número 12. Y claro, el mes número 12 nos anticipa ya la Pascua, pero también el mes 12 nos muestra los acontecimientos, por ejemplo, el acontecimiento de Esther, el acontecimiento del Purim. Y por si acaso, no es que lo celebremos, pero estamos a la mitad del mes. Así que el día martes, el día miércoles, martes y miércoles son los días de Purim. Y con todo esto, pues, son 2 días, pero cada uno de estos días tiene una connotación. La connotación positiva todas la sabemos, pero la connotación negativa, pues en el libro de Esther lo podemos revisar, lo puede revisar usted. ¿Cuál es la connotación más negativa del día 14? La connotación más negativa del día 15. Y con esto, pues estamos
ya acercándonos a completar este año y hemos tomado de referencia justamente eh, el comenzar, los últimos y los primeros. Entonces, cuando nosotros llegamos a la finalización de un año, también es parte de que nosotros veamos lo último y lo primero. Y eso lo podemos ver en la vida real, incluso nosotros, ¿no? Porque siempre cuando empieza algo primero, aparece algo último. Y muchos de nosotros tenemos que enfrentar cosas de salud, pero en especial enfrentar cosas de muerte, de salud, no sé qué otras cosas usted, de riquezas, bueno, y perdón, de tesoros y cosas de vida y de muerte. Y eso es lo que hemos visto, todas estas cosas que le estoy diciendo, lo podemos ver en la parábola del joven rico. Así que esa es la que estamos tomando, porque esa es la que nos muestra Cristo Jesús, nos muestra las riquezas, nos muestra el trabajo, nos muestra el ojo bueno, nos muestra la eternidad. Y con esto, pues, lo que decíamos también, tenemos que mirar lo que en el libro de Efesios también podemos unirlo a través de la palabra, y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a tomar el libro de Efesios para mirar una de las preguntas más trascendentales, que es, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta, ¿hacia dónde vamos, no es cierto? Y así que con todo este parámetro vamos a tratar de ver las cosas importantes en nuestra vida, las cosas importantes que Dios está haciendo, las cosas importantes que nosotros podemos hacer y las cosas importantes que necesitamos para esta nueva Pascua y las cosas que Dios nos vaya mostrando. Efesios, vamos a leer Efesios, de ahí podemos continuar con esta parte que es importantísima. Este, Efesios, Efesios, mire, y obviamente tenemos que recuperar la juventud. Efesios capítulo 6, ahí vamos. Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 3 y si quiere al verso 4. Que este es un pasaje bastante conocido y sí, es bueno que lo podamos ver. Dice, hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en Jehová, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina del Señor. ¿Por dónde nosotros podemos empezar? Por, por lo que nosotros la semana anterior vimos. Lo importante es que nosotros rompamos la corriente de este mundo, rompamos la eternidad de este mundo, porque la corriente de este mundo es levantar hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Entonces, ¿cuáles son los hijos de desobediencia? Pues los hijos de desobediencia tienen otro nombre. Los hijos de desobediencia son los hijos de ira. Así que por ahí podemos ver, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, ¿qué tipo de padre provoca ira a vuestros hijos? Y si provoca a ira a los hijos, ¿qué tipo de hijos, qué tipo de hijos se van a levantar? Hijos de ira e hijos
de desobediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, lo que tenemos que hacer es obedecer a los padres en el Señor, porque esto es justicia, esto es justo. Honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Qué les llama la atención de esto? Seguramente les llama la atención los hijos, seguramente les llama la atención los padres, les llama la atención la obediencia, les llama la atención, ¿qué más? Les llama la atención esto que es importante, que este es el primer mandamiento. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Sed santos. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es el Shema. En la iglesia, ahora, perdón, hoy Israel. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que usted debería enseñar a sus hijos? ¿Cuál es el primer mandamiento que usted aprendió? ¿Ya? Entonces, el primer mandamiento es honrar. Pero aquí tenemos lo que, lo que hoy nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿para qué es el mandamiento? ¿Para qué son los mandamientos? Los mandamientos son para obedecer, para obedecer. Ah, mire, entonces por eso yo creo que es el mejor momento de nosotros, porque podemos predicar, alrededor de esto se ha predicado mucho, pero nosotros podemos darnos cuenta que aquí detrás de esto, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Para qué son los mandamientos? Esa sería la pregunta. No, nosotros nos ha enseñado, no, no es qué es lo que hace Dios, sino para qué hace Dios. ¿Cómo es la obediencia en el Señor? Así que, mire, estamos en el último mes. ¿Y usted qué preguntaría? ¿O usted qué querría? ¿Qué querría en este último mes? En estos 17 días que le faltan. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? Porque ¿qué relación tiene esto con este último mes? Le gustaría honrar al Padre. Entonces, le gustaría dejar de ser un hijo de desobediencia. ¿Qué más le gustaría? Y por eso se unen los acontecimientos, porque mostramos incluso en eso qué es lo que realmente quería en el día de Purim. Podemos mostrar qué acontecimientos positivos, qué es lo que estaba haciendo Dios y qué es lo que realmente ellos querían. Así que la pregunta, o mejor dicho, la respuesta está justamente en nuestra proyección, en la proyección. Así que la proyección, la pregunta es, ¿qué? Para saber todo esto de la honra, aquí está la respuesta, porque este es el primer mandamiento. Y si es el primer mandamiento, resulta ser que el primer mandamiento, ¿qué nos garantiza? El primer mandamiento, si cumplimos el primer mandamiento, ¿qué? ¿Por qué cumplimos el primer mandamiento? ¿O qué nos garantiza el primer mandamiento? Exacto, exactamente, exactamente. Si usted sabe lo que es primero, sabe lo que es último. Entonces, el trabajo del joven rico, el trabajo del ojo malo, ¿cuál es el trabajo del ojo malo? El trabajo del ojo benigno, ¿cuál es? Que lo último sea primero y lo primero sea último. Eso es el trabajo. O sea, su trabajo, todo lo que haya trabajado su año, todo lo que haya trabajado su vida, todo lo que haya trabajado estos días, ¿para qué es? ¿Para qué? Para que se prolongue. Para que sea, perdón, si alguien tiene algún comentario, sí, Juan Vicente.
Ujú. Ajá, ajá. Mm. Amén. Ujú, ujú. Entonces, perfectamente. Entonces, estamos, estamos viendo lo importante de la honra. Y lo importante de la honra levanta hijos. Y lo importante de los hijos es que los hijos no caigan en la desobediencia. Entonces levanta hijos y los hijos levantan padres y los padres levantan hijos y viceversa. Pero entonces por eso tenemos que mirar, justamente al finalizar este año, tenemos que mirar todo lo que ustedes acaban de decir, pero sobre todas las cosas, no levantar hijos de desobediencia. No ser hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, por eso, así nos habíamos quedado la vez anterior que decíamos, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes estaban muertos. ¿Y quién mueve la muerte? Preguntémosle a Efesios mismo, dice, en los cuales estabais muertos. ¿Por qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Entonces, ¿en dónde estaban? En la corriente del mundo. ¿Ya? ¿Cuál es la corriente del mundo? ¿Cuándo va a parar la corriente del mundo? Eso es una buena pregunta. ¿Cuándo va a parar la corriente del mundo? Ya, pero se levantan hijos de obediencia. ¿Va a parar la corriente del mundo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Cuando venga Cristo se va a acabar el mundo. Ah, a ver. Esperen un segundo. Si ven, son preguntas que aquí no tenemos la respuesta. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Nosotros pensamos cuando venga Cristo. Dice, ¿el mundo por qué? ¿El mundo por qué se mueve? El mundo se mueve por la cabeza del mundo. La cabeza del mundo es el príncipe de las potestades y de los principados. ¿Cómo se llama el príncipe de las potestades y los principados? Se llama, se llama hijo de desobediencia, se llama Satanás. ¿Ya? Entonces, Satanás, ¿qué hace? Satanás dice, es el espíritu que ahora opera. ¿En dónde opera? Opera en los hijos de desobediencia. ¿En dónde opera? Opera en la desobediencia. ¿Y la desobediencia qué produce? Produce hijos de desobediencia, hijos de desobediencia y de ira. Ahora sí la pregunta, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Exacto, ¿cuándo va a dejar de operar el espíritu de las potestades y los principados? ¿Cuándo va a dejar de operar? ¿Cuándo Satanás va a dejar de operar? En el milenio. Verá, ya. Cuando se acaben todas las cosas, se va a dividir. Los que se van a la paila
y los que se van al cielo. Ya. Entonces, la paila. ¿Quién va a operar la paila? La paila va a operar el fuego. ¿Quién va a operar el fuego? ¿El fuego opera quién? El espíritu. Entonces, exactamente, ¿qué espíritu va a haber ahí? El espíritu de desobediencia. ¿Y por cuánto tiempo? Forever and ever. Ya. Entonces, eso es lo que decimos, eso es lo que decimos. Nosotros, los jóvenes, escuche, los jóvenes, ¿contra quién pelean? ¿Sí ven? Contra algo vencido, contra algo eterno. O los jóvenes prevalecen para que lo eterno sea lo que prevalezca. Entonces simplemente va a haber una separación. El mundo como nosotros lo conocemos, el mundo pensamos que es el planeta Tierra, pero resulta ser que el mundo es el universo. Y el momento que se acabe el planeta Tierra, se va a acabar el universo. No. Entonces, ¿qué hará Dios? Me voy a salir con las preguntas de los ovnis. No importa. Dios va a hacer algo nuevo. Pero lo que le digo es que estemos claros en eso. Que estemos claros es en eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Le gustaría ser un hijo de desobediencia? Entonces necesitamos recuperar la juventud. ¿Qué hace la juventud? La juventud mueve potestades y mueve principados. Y eso es lo principal. Porque Dios, ¿qué mueve? Dios mueve príncipes. Y Dios mueve autoridad. ¿Ya? Las potestades mueven poderes sin autoridad, porque no son legales o tienen una legalidad ciega. Satanás mueve principados, porque los principados, ¿qué? Los principados son cabezas de cabezas, pero no tienen cuerpo. ¿Cristo mueve qué? Cristo mueve cabezas y mueve cuerpo. Por eso nosotros cuando cantamos y bailamos, ¿por qué cantamos y bailamos? Porque nos mueve un espíritu. Los jóvenes, ¿por qué cantan y bailan? Las mujeres, ¿por qué cantan y bailan? Porque les mueve un espíritu. ¿Qué espíritu? Les mueve un fuego. ¿Qué fuego? Entonces, para eso y por causa de eso, fueron hechos los jóvenes y fuimos hechos porque los cielos se mueven. ¿Quiénes se mueven? Se mueven los príncipes, se mueven las princesas. Entonces, en la tierra, ¿quién tiene que moverse? Los príncipes y las princesas. Pero los príncipes y las princesas no saben que son príncipes y princesas. Necesitan moverse. ¿Y qué comienzan a mover? Comienzan a mover potestades y principados. Y el momento que mueven principados y potestades, ¿qué mueven? ¿Mueven qué? Mueven riquezas verdaderas y riquezas falsas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que mover? Nosotros, esa es la capacidad de los hijos de Dios. Mueven las riquezas verdaderas para darle lugar a las riquezas verdaderas. ¿Y qué hacen con las riquezas falsas? ¿Qué hacen? O con las riquezas injustas, ¿qué hacen? Exactamente. Entonces, un joven tradicional, ¿qué hace con las riquezas tradicionales? ¿Para qué quiere todas las riquezas? ¿Para qué quieres tú ser Bill Gates? ¿Para qué? ¿Para qué quiere? Un joven que quiera contestarme. ¿Para qué quiere todas las riquezas? ¿Un joven con años o un joven en los años adecuados? ¿Para qué quiere riquezas? Pregúntele, ¿para qué quieren riqueza los jóvenes? Los jóvenes, si no son principados, si no llevan autoridad, ¿qué llevan? Esclavitud. Entonces pregúntele, ¿para qué quiere riquezas un esclavo? ¿Para qué quiere riquezas un esclavo? Exacto. Pregúntele a Cristo, ¿para qué quiere riquezas un esclavo? A ver, pregúntele a Cristo, ¿para qué quiere riquezas un esclavo? Fácil, pero fácil, tome. Le dice Cristo Jesús, tome el esclavo, toma tus riquezas.
Me voy a dar cuenta qué tan rico eres o qué tan esclavo eres. ¿Qué? ¿Qué haces esclavo con esas riquezas? ¿Ah? Acá, agarra. Lea la Biblia, agarra, primerito, no dicen todos los pasajes, pero busca el pasaje que dice, primerito, ¿qué hace? Le envuelve, le ata. Y después de eso, ¿qué hace? Le hunde. Le hunde. Y después que le hunde, ¿qué le hace? Le entierra. ¿A quién se le entierra? Al muerto. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué hace con las riquezas? Entonces, en lugar de las riquezas ilegales, un esclavo, en lugar de qué? De darles vida, de levantarles, ¿qué hace? Les mata. Y cuando están muertas, ¿qué sucede cuando están muertas? No se mueven. Y cuando no se mueven, ¿en qué se convierte un muerto? Porque tiene que cargar, ese muerto que quedó muerto, o tiene que cargar con ese muerto. Tiene que cargar con ese muerto. Y por eso el rico necesita más riquezas. ¿Para qué necesita más riquezas un rico? ¿Alguien ha sido rico? ¿Para qué necesita más riquezas? ¿Para qué? Para cargar con el muerto. ¿Ah? Ay, perdón. Gracias, princesa. Porque en lugar de mover espíritus, en lugar de mover espíritus, estoy moviendo a los muertos. Pero los muertos, pero los muertos son muertos. Y si le, Espera, si el esclavo en tierra, pregúntele a Cristo, pregúntele la parábola. Cuando les dio un denario, les dio 5 denarios y les dio 10 denarios. El, el, es, el esclavo, el esclavo que era joven, ¿sí? ¿Qué hizo el esclavo? ¿Qué dijo el esclavo? Yo no quiero ser esclavo. ¿Por qué yo no voy a ser esclavo de esto? ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de mover espíritu. Ah, y entonces, ¿qué produjo? ¿Produjo 10 denarios o produjo espíritu? Y el momento, ¿qué vino? Entonces, cuando vino el amo y capataz, ¿qué le dijo? ¿Cuánto hay? Le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, le dijo, has movido espíritu y ya no perteneces aquí al hueco. Ya no perteneces a las cargas. ¿A dónde perteneces? Te voy a dar más carga. A ver, has hecho 10, ahora te voy a cargar para que me des haciendo 20. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? A ti te pertenece esos 10 y te pertenece hasta lo que el otro no produjo. Denle a este. Y, ah, entonces por eso tenemos que ver, no entramos a la prédica, pero ya predicamos de la juventud. Entonces el joven rico, ¿qué tenía? Tenía riquezas. La, escuche lo que tenía. Tenía propiedades. ¿Cómo se vende la riqueza? Anda, ve lo que tienes. Entonces, ¿qué tenía este joven rico? Si tenía riquezas, ¿cómo vende la riqueza? No, pero este dijo, anda, vende tus propiedades. Y pregunta, ¿por qué le mandó a vender las propiedades? Y dale a quiénes, a quiénes, a los, a los que les quitaste las propiedades. ¿A quién pertenecen las propiedades? ¿A, a quién pertenecen las propiedades? ¿Cómo que a nadie? Pertenecen a la tierra. Exacto. ¿Y la tierra a quién pertenece? Entonces, anda, devuelve, pues.
¿A quién perteneces? Primero tienes que levantar, porque, bueno, esa no es la prédica, porque ya con la prédica ya, no, eh, con la prédica mismo genera muchas controversias, pero tendríamos que ver palabrita por palabrita lo que dice. Pero ¿le dice o no le dice eso? ¿Ya? Entonces, otra vez volvemos. Un joven, ¿qué hace? Mueve espíritu, pero los hijos de desobediencia, ¿qué hacen? Mueven el espíritu. ¿Y qué espíritu mueven? El espíritu de las riquezas. ¿Y qué tipo de las riquezas? Las riquezas que se entierran, las riquezas que se mueren, las riquezas que son maldición. Y en ese momento, ¿qué sucede? Se vuelven esclavos de eso. Entonces, ¿cómo se da cuenta que es un hijo de desobediencia? Por sus riquezas. ¿Cómo se da cuenta que es un hijo de desobediencia? Por las cosas que mueve. Entonces, ¿qué mueve? El hijo de desobediencia mueve el cuerpo porque quiere riquezas, pero con todas las riquezas, ¿qué va a hacer? Les va a enterrar. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué mueve? El hijo de Dios mueve el cuerpo. ¿Y qué hace con esas riquezas? Con las riquezas injustas. Mueve espíritu. ¿Y esas riquezas injustas qué hacen? Se mueven, pero nunca se entierran. Y resulta ser, por eso, mírese a usted, ¿cuánta cantidad de riquezas enterradas tiene? Ah, ah. A ver, sí me expliqué la pregunta. ¿Cuánta cantidad de riquezas enterradas tiene? Es que, claro, lo que sea, hay enterradas. ¿Qué significa enterradas? Están hundidas, están estancadas y le hacen peso. Y usted tiene que, y otros aprovechan y usted tiene que cargar con eso, porque ni siquiera puede moverse. Son suyas, son suyas, pero no, más bien son de esas. Porque porque el esclavo está esclavizado por ese. No, si se pierde el denario, si se pierde el denario, me friego, esclavizado. Que ni se mueva el denario. Entonces, el joven, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mover el espíritu. ¿Qué mover el espíritu? Mover el espíritu de hijo. ¿El espíritu de qué? El espíritu de obediencia. ¿Cómo se llama el espíritu de obediencia? El espíritu de confianza. ¿Sí? ¿Y confianza en qué? ¿Cómo se mide la confianza? La, la confianza se mide por el lugar en donde estoy. Pregúntele, el joven rico, eso hemos predicado, así que por eso ni topamos. El joven rico, ¿en dónde estaba? El joven rico, ¿en dónde estaba? ¿Estaba confiado o estaba desconfiado? Estaba confiadísimo. ¿Pero confiadísimo en dónde? Confiadísimo en el hueco. Confiadísimo. Cristo Jesús, ¿qué le dice? Primerito le dice que, primerito que hace Cristo Jesús, le queda viendo con amor. Ah, ¿por qué le queda viendo con amor? Porque él fue con su ojo malo, y le dijo, maestro bueno. Y Cristo Jesús le dijo, a ver, ¿por qué me dices bueno? Y después le dice, en Mateo, ese no, en Marcos ese no leímos. No es alambero, confiado, muy confiado, pero confiado en sus riquezas. Confiado, claro, confiado en confiado en sus propiedades o en las propiedades de otros. Claro, supuestamente de él, pero su riqueza les empobreció a otros. Marcos, mire, Marcos, esto es lo hermoso, mire cómo, mire,
Marcos 10:21. ¿Cómo le amó Cristo Jesús? Dice, Marcos 10:21. Jesús mirándolo le amó y le dijo, ahí ese rato, tú me vienes con tu ojo malo, mira, te voy a mirar con mi ojo liberal. Porque ¿qué? ¿En qué confías tú? ¿En qué confía él? Entonces, si confía en las riquezas, ¿a qué obedece él? A las riquezas. Y si obedece a las riquezas, ¿cómo se da cuenta que obedece a las riquezas? Por el lugar en donde está. Entonces, está tan confiado que le dice todo he cumplido, pero ¿de qué está desconfiado? Está desconfiado de la salvación, o está, o está, o está desconfiado, o está desconfiado de la honra. Entonces, mire, ¿está desconfiado de la salvación o está desconfiado de la honra? ¿Está desconfiado de lo primero o está desconfiado de lo último? Está desconfiado de lo primero, porque ni siquiera sabe. Entonces, y Cristo Jesús le dice, ¿qué es lo primero? Vea lo que dice lo primero. Lo primero es la honra. ¿Por qué? Mire lo que le dice. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Mire lo que le dice. Dice, ¿qué le dice? Verá que la pregunta es en dónde estás. Jesús mirándolo, lo amó y le liberó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende, no venda. En ninguna parte va a encontrar que dice que venda la riqueza, que venda sus posesiones, lo que está poseído, que vende lo que tienes. No tenía nada, exacto, porque en lugar de tener lo que creía tener, más bien, más bien le servía, más bien le tenía, las propiedades le tenían a él. En vez de tener propiedades, las propiedades le tenían a él, porque las propiedades estaban enterradas. Ya, gracias mía. Dice, y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Tu problema es la confianza. ¿En dónde está? ¿En dónde estás? Él mismo en dónde dice que está. Está, está operando la desobediencia. ¿Me expliqué? Sí. ¿Por qué está operando la desobediencia? Porque está operando la corriente, está operando las riquezas, está operando, está trabajando para Satanás. ¿Ya? ¿En dónde está? Está en la confianza en las riquezas. Ahora pregunta, ¿nosotros confiamos en las riquezas? Yo sí. Pero en las verdaderas, pues. Claro. Este joven rico, ¿en quién confiaba? Confiaba en las riquezas. ¿Cuáles tipo de riquezas? Las riquezas injustas. ¿Sí? Entonces, ¿él tenía riquezas justas o riquezas injustas? Para tener riquezas injustas, ¿qué movía él? Espíritu de desobediencia. ¿Qué movía él? Movía el mundo y movía la corriente, movía la eternidad del mundo. Sí, repito, por eso la pregunta. El mundo y el espíritu de desobediencia, ¿cuándo va a terminar? La respuesta es nunca, 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 porque mientras exista Satanás, existirá la desobediencia. Y aún cuando vengan los cielos de los cielos y usted se vaya a los cielos y yo nos encontremos en el cielo y con nuestros hijos y nuestras hijas, nosotros desde los cielos vamos a ver qué, vamos a ver la corriente de este mundo, la misma de ahora y la misma de allá. Entonces, un joven, ¿qué tiene que hacer? Un joven, el joven tiene que mover el espíritu de qué, el espíritu de príncipe. ¿Y el espíritu qué? El espíritu de autoridad, el espíritu del reino. ¿Y ese espíritu cómo se llama? Espíritu de obediencia. No, se llama espíritu de confianza. Por eso no existe un joven que no sea confiado.
Porque todos los jóvenes por confiados desde que usted tiene 12 años, usted muestra su confianza y hasta Cristo Jesús muestra su confianza. Desde los 12 años, ¿qué espíritu movió Cristo Jesús? Perdón. Cristo Jesús a los 12 años, ¿qué hizo? Cristo Jesús, hermoso. Cristo Jesús. Cristo Jesús, antes de la Pascua, ¿qué estaba haciendo? Antes de la Pascua, Cristo Jesús, a los 12 años, en el mes 11º, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? A ver, repito. Vamos a ir a la Pascua, mire, y estamos en el mes 11º. Cristo Jesús, a los 12 años, cuando cumplió los 12 años, no cumplió en la Pascua, no, sino cuando fue la Pascua, no le importó, no esperó a cumplir 12 años. Le cambiamos de la predicación, pero entendemos mejor a Cristo, porque la predicación está fuerte. Cristo Jesús no esperó a los 12 años para irse al templo, ¿no es cierto? Por eso Cristo Jesús no celebra cumpleaños. Pero Jesús ya estaba entre los 12, más cercano a los 12 que a los 11. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hermoso, porque ahorita vamos a hacer esa transición, estamos haciendo esa transición. Y usted, si no hizo esa transición, sus hijos, les volvió sus hijitos de mamá y de papá. Pero Cristo Jesús, en el 11º mes, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué crees que estaba haciendo? No se preocupe, pregúntese o vea la Biblia qué hizo al 12º mes para que sepa qué estaba haciendo desde antecitos de Pascua. ¿Qué estaba haciendo? Ya empezando a ser joven. ¿Qué más estaba haciendo Cristo Jesús en el 11º mes? Pregunte a los papás qué estaban haciendo. ¿Ah? Los papás, chévere, los papás le estaban enseñando y él estaba desobedeciendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Clarito, no, sí, ¿no es cierto? Clarito, nos vamos a Pascua y le encontramos al hijo más desobediente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué es desobediente? Porque resulta ser que pasan 3 días y tan desobediente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el obediente? ¿Dónde está Cristo Jesús? El más obediente de todos. ¿Dónde está el que vino a obedecer al Padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que vino de los cielos? ¿Dónde está el que vino fecundado con el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Por eso es trabajo. Por eso digo, ya vamos a ver la obediencia. ¿Estaba obedeciéndoles a sus padres o estaba trabajando? Estaba trabajando. ¿Y para qué estaba trabajando? ¿Para el ojo bueno o para el ojo malo? Para el ojo liberal. ¿Ya? Entonces, 3 días y el papá y la mamá nos desobedeció. Ya no nos sigue. Antes nos seguía calladito. Nosotros nos íbamos, qué sé yo, nosotros nos íbamos a nuestros compromisos, nosotros nos íbamos a nuestros trabajos y siempre venía con nosotros. ¿Quién? Yo me iba a la carpintería y siempre me seguía. ¿Quién? Yo me iba a coger agua y siempre me seguía. ¿Quién? ¿Quién le seguía? Cristo, pues. Es lo que dice. Pero pasan 3 días y empezó la juventud. ¿Qué empezó? Empezó la liberalidad. Empezó la confianza. Eso es la confianza. Y la confianza es en dónde estás. ¿Dónde estás? Entonces, ¿dónde estaba Cristo? Trabajando. ¿Qué hace un hijo para trabajar? Estaba moviendo tesoros. Y resulta ser que estaba moviendo tesoros ¿en dónde? Estaba moviendo tesoros en el lugar de los tesoros. No lo dice la Biblia, lo dice en el templo. ¿Y acaso el templo no es el lugar de los tesoros?
Entonces en el 11º mes, ¿qué estaba haciendo en su casa? Le estaba moviendo a papá y mamá. Estaba moviendo a la juventud. Estaba moviendo ¿qué? Estaba moviendo los tesoros. Y en lugar de enterrar a los otros, estaba también moviendo incluso su ocupación para que en lugar de enterrar se produzca. Pero ¿cuál era el verdadero movimiento del espíritu? ¿El espíritu de desobediencia o el espíritu de confianza? Porque el espíritu de confianza levanta cabeza. Por eso, entonces, ahora vemos a este joven rico. ¿En dónde estaba este joven rico? Estaba en la confianza y quería confianza, porque al mismo tiempo confiaba y desconfiaba. ¿De qué confiaba? Confiaba de sus riquezas. ¿De qué desconfiaba? Desconfiaba de sus propias riquezas. Entonces, ¿en dónde estaba? No, ni aquí, ni allá. Entonces, ¿nos pasa o no nos pasa, jóvenes, que somos así? No, no sabe, no sabemos en dónde estamos. Los jóvenes son súper calientes. No pierda la juventud nunca, porque la juventud, exacto, la juventud mueve, la juventud mueve principados y potestades. Pero el desconfiado es uno. Y cuando uno es el desconfiado, ¿en dónde está como papá? Así que vamos a orar por lo, por lo mismo que hizo Cristo Jesús en el 11º mes. En el 11º mes, Cristo Jesús les movió a sus papás, le movió el espíritu de desobediencia, le movió su casa, y después de en el 11º mes de haber movido eso, se fue a mover ¿en dónde? Se fue a mover en el templo. Se fue a moverles a quienes, a los que eran cabezas. Se fue a moverles a quién más. ¿Y para qué y qué quería moverles? ¿Y qué movió? Y sobre todas las cosas, ¿qué movió? Dejen de ser desobedientes. Dejen de confiar en lo que no deben de confiar. ¿Y qué les dijo ese rato? Yo les vengo a seguir a ustedes o perdón. Es, déjenle nomás, mi princesa. Déjenle. Está recuperándose en el príncipe. Pregunta. En el templo, ¿quién siguió a quién? Los altos letrados del templo. ¿Cristo Jesús les fue a seguir a ellos o ellos le siguieron a él? Porque resulta ser que se quedaron, les movió el espíritu. ¿Y este de dónde sabe? ¿Y este cómo? ¿Y qué les estaba enseñando? ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué? Exacto, le estaba enseñando la obediencia, le estaba enseñando la confianza, porque ¿en quién confiaban estos letrados? ¿En quién confiaban? Pero ¿a quién seguían? ¿A quién seguían? Ah, ¿en quién confiaban? En su casa. ¿En quién confiaba el Pedro y el José y la María? ¿En quién confiaban? ¿Pero a quién le seguían? Entonces, Cristo Jesús le dice, confías tanto. Para confiar en mí, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Vender todas las propiedades o seguirme? Los discípulos, ¿qué les dicen? ¿Nosotros vendimos o te seguimos? No, eso mismo dicen, pero bueno. ¿Ya? Exacto, mire, dejaron padres, madres, y Cristo Jesús, ¿qué les dice? Pucha, qué confiados. Ahí está por inocentes. Se quedaron sin nada. ¿Qué les dice Cristo Jesús? Movieron espíritu de obediencia, movieron espíritu de confianza y me siguen. Y yo no soy pobre. Por el contrario, yo soy el que tengo lo más rico, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la resurrección. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Mueve obediencia y desobediencia para que la obediencia mueva el Espíritu, la corriente del mundo. Y el Espíritu, ¿qué pasaría? Entonces, entonces escuche.
Por eso, la honra que hace, la honra lo que hace es prolongar los días. Por eso la pregunta con la que quería empezar la prédica y que la que les dije es, ¿usted qué le gustaría que se prolongue para el otro año? ¿O usted ya quiere que venga Cristo? Pregunta, por eso, estamos en el 11º mes. ¿Qué quiere usted prolongar para el próximo año? Nada. O, o quiere, o quiere, o, o quiere, o quiere que se cumpla la palabra. Mire, escuche. O quiere que se cumpla la palabra. Por causa de los escogidos, Dios acortó los días. ¿Qué prefiere? ¿Prolongamiento o acortamiento? Ajá, 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 ajá. ¿Cuántos años espera vivir? ¿Cuántos años espera vivir? Esa es la actitud de un joven. Ahora pregúntele a su papá o a su mamá, pregúntele a alguien de 70 años, ¿cuántos años quiere vivir? Pregúntele a alguien de 80 años, ¿cuántos años quiere vivir? Ah, ya. Entonces, usted, por eso, usted en el 11º mes, ¿qué quiere prolongar? El año agradable del Señor. Entonces, para eso, ¿qué necesita? Honrar. Y para honrar, necesita por lo menos saber la diferencia entre obediencia y honra. ¿Por qué? ¿Qué le ha enseñado? Entonces, ¿qué le ha enseñado usted a sus hijos? Desde niños. Y ahora que es joven. Primero, entonces, primero vamos a hacer lo que Cristo Jesús en los un mes antecito, devolvernos la confianza para mover el espíritu de confianza, el espíritu de obediencia, pero sobre todas las cosas el espíritu de honra. Amén. Amén. Padre, estamos en el mes 11º, Dios bendito. Y la corriente de este mundo nunca ha sido ni será fácil, sino por el contrario será más difícil. Porque más difícil es que entre un rico que se cree rico, porque más difícil es que entren esas pesadas cargas cuando las tuyas son fáciles. Porque tu carga, tu yugo es fácil y es ligera tu carga, Señor. Pero lo difícil justamente son las cargas y las imposiciones. Porque la corriente de este mundo, Dios de los cielos, nos muestra las cosas que tienen que morir. En el nombre de Cristo Jesús. Ese es como el joven rico. Eso es una carga pesada. Pero bendito seas, porque tú a esa carga siempre le darás el lugar. Esa sea también la que caiga. Porque en el nombre de Cristo Jesús, Señor, la honra a ti nos muestra todo ese espíritu de desobediencia que quiere operar y que quiere, Señor, causar pobrezas, que quiere, Señor, enfermar, que quiere detener, que quiere deshonrar, que quiere, Dios de los cielos, detenernos y no dejar que sigamos a Cristo Jesús. Que no quiere, Señor, que vendamos nuestras posesiones. O peor aún, ese espíritu que quiere que enterremos, que estemos enterrados. O peor aún, que estemos colgados como maldición, Padre de los cielos. Porque, Señor, en el nombre de Cristo, yo te bendigo porque este mes sea justamente que se entierre la muerte, Dios bendito. Que se entierren las maldiciones, lo que está colgado. Pero que bendito seas, así como esta lluvia que cayó en estos días, por pequeñas que sea, nos encuentra a nosotros, en cambio, moviendo ese verdadero espíritu. El espíritu, Señor, de confianza.
Y si son riquezas de este mundo, Padre, pues Señor, que se multipliquen, Padre, pero que se devuelvan a quien pertenecen. Y si son, Señor, nuestras riquezas, Padre, las riquezas verdaderas, pues que nos levanten siempre, Señor, que nos encuentren resucitados. Porque, Señor, tiene que morir una niñez, Padre, una niñez alejada de ti, una niñez humillada, una niñez sin humildad, una niñez sin acercamiento, porque tiene que morir, Señor, esa mujer y ese hombre que no son, Señor, ni vid en la casa, ni olivos alrededor de la mesa, Padre, ni flechas. Esos son los que tienen que morir, porque esos son, Señor, los que han operado el espíritu de desobediencia. Pero, Señor, tu espíritu es de confianza y ese, Señor, es el que tiene que levantarse. Porque lo que tiene que morir, Señor, es la carencia. Y sobre todas las cosas, lo que tiene que morir, Señor, son esos días prolongados, esos días de muerte prolongados, esos, Señor, ese Egipto prolongado, 400 años, Señor, en las riquezas de Egipto, en la muerte de Egipto, en la enfermedad de Egipto, envueltos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, envueltos en esos trapos de inmundicias, envueltos, Señor, en esos médicos, en esa salud, Señor, que envuelve y entierra cuando en ti tenemos la verdadera sanidad. Pues que se muera eso. Y si tenemos que pasar, Señor, como Gabriel y como nosotros, como vida, como Pau, si tenemos que pasar, pues en el nombre de Cristo Jesús es para volvernos a ese verdadero cuerpo y esa verdadera unidad. Porque, Señor, el joven tal vez está prevaleciendo, pero ya los que tenemos nuestras edades, tenemos que renovarnos, Señor, matando ese viejo hombre, esa vieja enfermedad, esas viejas maldiciones, pero sabiendo que tú nos devuelves siempre un cuerpo, una unidad, una fortaleza y una juventud y una confianza y una verdadera riqueza, Señor, en que como potestades, en que como principados, esos son los vencidos, pero en cambio como cabezas y como autoridad tenemos un lugar, tenemos una honra y tenemos, Señor, unos días y tenemos, Señor, unos años, el año agradable del Señor. Ese es el que tiene que prolongarse, el día del Señor, ese, Señor, es el eterno, ese es el que tiene que prolongarse, ese es el que se prolongó para que se acorte el día malo, y justamente se acorte el día malo, que sea, Señor, el de la tribulación, el de la corriente de este mundo. Benditos por mis hermanos y mis hermanas, que como Cristo Jesús hoy nos devolvemos nuestra juventud. Padre, en el nombre de Jesús, así como Cristo Jesús en Pascua, nosotros lo encontramos siguiendo al Padre, trabajando en lo que trabaja el Padre, en la casa del Padre. Así en este 11º mes, perdón, en este 12º mes, podamos tener ese espíritu que mueve la confianza que extiende el trabajo, que extiende los tesoros, que extiende, Señor, ese espíritu de Dios para mover las riquezas verdaderas y las riquezas injustas. En el nombre de Cristo Jesús, la resurrección está en ti, pero que se entierre, Señor, no los denarios, sino que se entierre, Padre, lo que se debe enterrar, que se debe entierre la muerte, que se entierre lo hundido, que se entierre la iniquidad, ese lodo cenagoso, que se entierre la maldición, que se entierre la deshonra, la desobediencia, pero que, Señor, se levante un hijo que camina en su juventud y que mueve ese espíritu de confianza y que mueve, Señor, la verdadera obediencia, porque ese es cumplimiento y esa es promesa, porque tu honra prolonga tu día, porque tu honra prolonga lo que tu palabra dice. Prolonga, Señor, tus riquezas, extiende tu reino, extiende, Señor, nuestras cuerdas, extiende, Señor, nuestra casa y proyecta nuestra vida, nuestros 50, nuestros 80, porque nuestra vida es una prolongación de tus días, ni los días son los de tu unción, del anciano de días, que fluye espíritu desde sus cimientos y desde lo alto de su trono. En el nombre de Cristo Jesús,
Bendecimos a nuestros hijos, porque hoy les devolvemos un espíritu que rompe esa espada que acortó sus días para darnos nuestros días completos y devolverles sus días completos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿qué es la honra? Yo creo que sí es importante con esto. ¿Qué es la honra? Mire, este es el mejor versículo. ¿Cómo sabemos la honra? Por una pregunta. ¿Dónde está mi letra? Una pregunta. Es la pregunta. ¿Para qué sirve la honra? ¿Para qué sirve la honra? Preguntémosle. Preguntémosle a Dios. ¿Para qué sirve la honra? Malaquías. Las ofrendas contaminadas. No, ese no es el tema, pero así está el título aquí. ¿Para qué sirve la honra? Mire, escuche. El hijo honra a su padre. ¿Para qué sirve la honra? Para devolver, ¿verdad? Y el siervo honra a su señor. ¿Para qué sirve la honra? Pues yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Para qué sirve la honra? Para cumplir, para volver al principio, ya. ¿Para qué sirve la honra? Eso no, eso intrínsecamente. ¿Para qué sirve la honra? Para convertir en hijos. ¿Para qué sirve la honra? ¿Para convertirnos en siervos? No. Para mover el Espíritu de Dios, exactamente. Exactamente. La honra sirve. Escuche. Aquí dice Dios. Dios le ha dado la honra. ¿A quién pertenece la honra? Aquí, la honra es la gloria, por si acaso, no, antes de que usted diga. Aquí la palabra es gloria. El Hijo glorifica al Padre. La gloria, el único que tiene la gloria es Dios. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la honra? La, Dios lo dice. La honra sirve, escuche, todo lo que usted acaba de decir, para mover espíritu. Ya, la honra sirve o la gloria sirve para saber en dónde está la gloria. Para saber en dónde está la gloria, para saber a quién pertenece la gloria y para saber en dónde está usted. Sí, dice o no dice eso la Biblia. La pregunta de Dios es, si yo soy el Padre, ¿qué te he dado? Honra, gloria. Si yo soy el Padre, le voy a hacer así mejor. Con eso terminamos. Para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Y para que vamos del segundo, el 11º mes. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi gloria? Así dice. Claro. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi gloria? No, ¿dónde está? Exacto, ¿en dónde está? Entonces, la pregunta desde Génesis a Apocalipsis, ¿sí? Si usted mueve espíritu, ¿en dónde está? Si usted mueve la desobediencia, ¿en dónde está? Muévele, entonces, ¿dónde está? Está en la desconfianza, pues. Ya, ahí me expliqué. El espíritu de los hijos de desobediencia mueve la desconfianza. Y, a ver, no sé si me explico. ¿Hay algún desconfiado? ¿Quién es desconfiado? No, todos son confiados. No hay ningún desconfiado. Ya, ya.
La pregunta es en quién confía. Porque en quien confía, ahí va a estar. Entonces, claro, un verdadero joven, ¿en dónde va a estar? Siguiéndole en Cristo Jesús. ¿A, a dónde estaba yendo? ¿Dónde estaba Cristo Jesús? Vamos con Cristo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba trabajando en lo que estaba trabajando el Padre. Entonces estaba trabajando en la gloria, moviendo en la gloria. ¿Ya? Entonces, ahí sí pregunte por qué. ¿En dónde están sus papás? ¿En dónde estuvieron sus papás? ¿Sí está? Claro. Entonces, el siervo honra a su Señor. ¿Por qué? Lo mismo. Porque el verdadero siervo, ¿qué hace? El verdadero siervo mueve el espíritu de desobediencia hacia en tierra. Mueve la obediencia. Claro, camina, camina. Exactamente. Y le sigue a Cristo. Y después Cristo Jesús, ¿qué va a decir? Chévere, siervo bueno ha sido. Joven bueno ha sido. ¿Y por qué? ¿Y cuál joven útil es? Porque eres mi hijo, pues. Entonces un joven cumple esos dos papeles. Un joven cumple el papel de siervo y el papel de hijo. ¿Por qué? Porque tiene que mover esos dos espíritus. Bueno, continuamos con Efesios. Por favor, léalo. Porque ahí tenemos otra pregunta en Efesios. Dice, a ver, el primer mandamiento se llama honrar al padre y madre, ¿no es cierto? Sí. Pero mi pregunta es, en Efesios, ¿qué le dijo? ¿Sí leyó lo que le dijimos? Efesios 6. ¿Por qué dice esto? Pues vea, para que se pregunte usted. Efesios 6. Mir, hijos, obedecer a vuestros padres. Y abajo le dice, honrar. Entonces, ¿que usted qué prefiere? ¿Honrar o obedecer? ¿Ah? Eh. ¿Y por qué no le dice Pablo? Porque dice, honren a sus padres. Entonces, son preguntas que tienen que ver con lo que habíamos dicho, con el espíritu que se mueve, con el espíritu que está moviendo Pablo y las cosas que Dios detrás de esto nos lleva. ¿Y a dónde nos lleva? A la mejor honra que es la palabra de Dios. Estamos en el mes de Adar. Y lo más Adar que Dios nos ha dado se llama la palabra que mueve espíritu, que tiene espíritu y que mueve al espíritu de obediencia. Y lo que tenemos que hacer lo que Cristo y Jesús hizo en los hombres. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, eh, ¿qué hacemos? Eh, bueno, ¿qué les quedó? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo fuerte que vamos a hacer en estos 15 días, 15, 17 días que tenemos? ¿Qué hacemos? Gracias. ¿Quién lo dijo? Amén. La mejor honra es lo que se está moviendo el espíritu de desobediencia es ese espíritu de muerte. Entonces, saber lo que tenemos que enterrar y saber lo que tenemos que levantar. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Saber lo colgado y lo maldito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo encontramos en el libro de Esther también. Amén. Bueno, Padre, solamente el resucitado puede, solamente el resucitado puede ponerle a la muerte en el lugar de la muerte. Entonces es tiempo de levantar. ¿Y quién le resucita? ¿Y quién le resucitó? A Cristo Jesús. Es la honra, porque es la gloria de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Bueno, oremos que vamos a tener también, vamos a mover ese espíritu. Padre, es el mes último y la casa del Dabar nos has dado una casa de acercamiento. Y bendito seas porque nos has dado un acercamiento a nuestros padres. Que podamos mover espíritu y les podamos honrar
incluso con la parte económica, que así lo que mandas tú, Señor, porque es nuestra verdadera juventud. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque bienaventurado es el que se acerca a ti, porque tú eres el que nos has movido, Señor, para movernos, no a una desobediencia que nos aleja, porque nos muestra el lugar de nuestros padres, el lugar de la muerte, el lugar de nuestros antepasados. El lugar, Señor, en donde hoy tenemos que dejar la salud a nuestros hijos y todo en ese lugar de muerte, a ese polvo, a esas cenizas, a esos ayunos, a esos lutos, para que en el nombre de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo, nos encuentre prolongando tu día y nuestros días. Bendito sea, Señor, por el acercamiento, por este corbán que, que es movido de lo que mueven tus riquezas y de lo que mueven también, Señor, tus recursos materiales, para que nunca nos encuentres ni los encuentres enterrados como muertos ni muriendo, cuando tenemos, Señor, nos has dado la capacidad de mover esos recursos. Y, Señor, que se rompa ese nexo con Leviatán, pero que se una, Señor, nuevamente el ser cabezas y nunca colas, el poder prestar y no, Señor, el que nosotros tomamos prestado. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, benditos estos recursos, porque hoy, Señor, estos seguirán siendo los que muevan el espíritu de tu confianza. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro y que, Señor, los hijos del Salem de Cristo Jesús reflejen su luz, su justicia y ahora la honra de nuestro Padre Celestial en el lugar de su gloria. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu, todos podemos decir amén. Amén, amén. A ti. Por favor, nos quiere, Nati quiere bendecirnos también con, con su generosidad, así que Dios les pague. Gracias, Nati. Ay, verás, eso del joven rico que le dice que vete, le dice